Ha sido una situación complicada. Hemos trabajado duro, en muchos casos las jornadas se han alargado durante muchas horas, porque la situación en la que nos hemos encontrado en esta pandemia era una situación diferente para todos, pero en el área de la logística en particular, porque teníamos una situación, un mercado escaso ya desde el inicio de la pandemia en China. La mayor parte del material sanitario viene desde Asia y ya desde enero los mercados se cerraron, las fronteras se cerraron y no llegaba material. Igual pensáis que es una tontería, pero nosotros aquí no estamos acostumbrados a que nadie nos done. Yo no estoy acostumbrada a eso, por suerte. Más bien al contrario, estamos acostumbrados a ser nosotros los que donamos. En el hospital hay multitud de asociaciones y todo el material, pues muestras que podemos tener o material que no es válido en el hospital por determinadas circunstancias, se dona. Entonces, el hecho de que alguien piense que podemos necesitar una donación, pues también es un clic que te hace algo y bueno, te hace darte cuenta de la situación.